Bueno, vamos a orar para pedir a Dios que nos ayude y nos dé dirección en esta mañana. Oramos, Padre, te doy gracias por esta mañana. Nos permites dirigirnos a ti, Señor, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te rogamos, mi Dios, que lo que nosotros vamos a meditar en tu palabra pueda ser de bendición, Señor nuestro, para nosotros, pueda ser de crecimiento, pueda ser de edificación, para crecer en conocimiento también y en el temor a ti, mi Dios. Te doy gracias por este tiempo, por la bendición tan grande que tenemos en ti y en tu palabra. Por favor, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, guiándonos en la enseñanza, guiándonos, Dios mío, en la palabra, en la lectura, en la meditación, en los comentarios. Realmente pueda ser para glorificar tu nombre, Señor. Por favor, te pedimos que no nos aparte de nosotros esa dirección, Señor, que solamente proviene de tu Espíritu Santo. Y que nuestra mente, Dios, está alineada a tu palabra. Te lo ruego, Padre mío, Señor mío y Dios mío, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén, Señor. Bueno, bueno, damos gracias por el tiempo que estamos dedicando a estas enseñanzas. Espero que hasta este momento hayan sido de bendición y lo puedan seguir siendo para ustedes, hermana, y también para todos los demás que puedan ver el video posteriormente. Bueno, habíamos visto una serie de enseñanzas que tienen que ver con mujeres de la Biblia y también con algunos otros aspectos de su familia, del linaje, de la descendencia, una serie de enseñanzas que tuvo como finalidad el visualizar algunas mujeres que aparecen en la genealogía, bueno, las únicas mujeres que aparecen en la genealogía del Señor. Y la última vez concluimos con David y Betsabé, particularmente tomando un poco ahí la dirección en cuanto a Betsabé, en cuanto a lo que aconteció, si realmente era participante de ese pecado o en base al contexto podíamos llegar a deducir que pues fue víctima de un abuso. Y claro, no nos aclara mucho la Biblia, no simplemente nos hace mención de que las únicas palabras en ese momento fue anunciar que fue ella y que ella estaba embarazada. Y sin embargo, en base al contexto, a lo que tiene que ver con la autoridad de David, en cuanto a lo que tenía que ver con esa inclinación al pecado que tenía, en cuanto a la debilidad de las mujeres, y cómo él buscó encubrir todo eso, pues podríamos en cierta manera llegar a un consenso, ya sea en base a la información del contexto, a lo que está en las escrituras, en la información textual, que más probablemente pudiese ser una mujer que sufrió de abuso por parte de David. Aún con ello vemos que David es un hombre que de Dios, que ha pecado y que ha buscado el arrepentimiento, pagó gravemente, lo mencionamos también en algunos momentos, en algún pasaje respecto a las consecuencias que tuvo, pero quisiera que hoy nos enfocáramos en la persona de Salomón. Salomón también es una figura muy importante en lo que es la historia de la nación de Israel. Es el último rey, bueno, el último rey que gobierna en un reino unido. Nosotros sabemos en base a lo que hemos venido estudiando desde el Génesis, del Éxodo y lo que es el Pentateuco, inclusive Josué, lo que hemos mencionado, cómo la nación entra a poseer el territorio que le pertenecía a los cananeos o a las naciones cananeas. Y las tribus, que son las 12 tribus que se originan de los 12 hijos de Israel, se multiplican, cada uno tiene familias, y a la postre sabemos que se constituyen en millones de personas que eh, después de ser libertados de Egipto por medio de Moisés, vagan en el desierto 40 años, después entran a conquistar la tierra, eh, poseen la tierra, entran en un periodo de decadencia, que es el tiempo de los jueces, y después viene el tiempo de los reyes. Es el primer rey de Israel es Saúl, 40 años gobernó. El segundo rey de Israel es David, el cual habíamos estado comentando, que también gobernó 40 años en total. Y el último rey que va a gobernar en ese Reino Unido es David, perdón, es Salomón, es su hijo de David, y que también a la vez es hijo de Betsabé. No fue el que tuvieron de inmediato porque fue
este niño es el que muere, sino que después Betsabé vuelve a tener otro hijo de David y este es Salomón. Y en el primer libro de los Reyes, que es ahí donde ubicamos nuestra historia, vamos a ver que David es ya un hombre anciano, ya viejo, que inclusive antes de que él terminara su vida y que terminase su reinado, hubo un intento pues de golpe de estado por parte de su hijo Adonías. En el capítulo 1, todavía estamos en el caso del reino unificado. En el capítulo 1, dice en el versículo 1, cuando el rey era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dieron, por tanto, sus siervos que busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron a una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Es importante aclarar que esta mujer, esta joven, le servía, la atendía, la calentaba quizá con su cuerpo, con su calor corporal, pero David nunca tuvo relaciones sexuales con esta joven. Es lo que nos está diciendo el texto cuando dice, pero el rey nunca la conoció. Y aquí aparece el personaje que les estoy mencionando, el hijo de David, que es Adonías, que dice, Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballos y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaron a Adonías. Y vamos a ver que al final de su vida, David va a enfrentar otra rebelión. Otro de sus hijos, Adonías, nos menciona que también era hermoso, tenía ciertas características semejantes a las que tenía Salomón, perdón, Absalón. Absalón, recuerden que era hermoso de los pies de la punta de la cabeza hasta los pies. Y es interesante ver cómo personas que fueron leales a David en su vida, como lo fue Joab, que es el general del ejército, también, em, perdón, me adelanté, aquí está acá. Aquí está, los que se rebelaron juntamente con Adonías fueron Joab, hijo de Sarbia, fueron Abiatar, el sacerdote, y estos fueron los que se adhirieron a la rebelión en este caso, de Adonías. Me confundo con Absalón, me empiezan con A las dos. Pero es Adonías, y también es un hijo que no es en cierta manera muy conocido. Casi siempre ubicamos a Absalón, a Salomón, por las características que tuvieron cada uno rebelándose contra su padre, y el otro pues tomando el reino, o es el que va a seguir en el reino. Y es por ello que vemos aquí que este fue un acontecimiento que está marcando al final de la vida de David. Sin embargo, David está determinado a que el sucesor sería en este caso Salomón. En el 28, versículo 28, Primera de Reyes 1:28 dice, entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró en presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. El 31 dice, entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro en tierra y haciendo reverencia al rey, dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y entonces ahí en adelante David va a hacer ciertas instrucciones tanto a Sadot, que es el sacerdote, también al mismo profeta Natán, pero para esto antes, en el versículo 14, del versículo 12 al 14, Natán avisa a Betsabé de que Adonías está intentando usurpar el trono, y es que Betsabé
En el versículo 15 dice, entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo, ¿qué tienes? Y él le respondió, Señor mío, tú juraste tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí que ahora Adonías reine, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, más a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey, después de él. Entonces, esta situación tan urgente dio como resultado que se tuviese que adelantar en la coronación de Salomón. Adonías quiso aplicar un golpe de estado, quiso coronarse como rey. El texto nos avisa que ya David era anciano, era viejo, había necesidad de que se le atendiese por medio de una doncella, la cual, es importante aclarar, no tuvo ninguna relación sexual con ella, sino simplemente esta mujer le servía para poder atenderle y darle su calor corporal al momento de que este hombre ya era un anciano y los fríos de la vejez pues le hacían quizás no tener descanso. Betsabe aparece aquí como una mujer que está interviniendo por esta situación que mismo Natán en versículos anteriores, Natán es el profeta, recuerden, el que confronta a David por el pecado que ha cometido y que es el que hace volver en cierta manera o el instrumento que Dios usa para que David vuelva a recapacite en sí. Entonces Natán le avisa a Betsabé de esta situación, Betsabé lo hace también para con David y vemos que después David confirma que va a cumplir su palabra de que el que reinará sobre la nación de Israel será en este caso Salomón. Em, es importante considerarlo y ver cómo ciertamente Salomón es colocado, la rebelión de Adonías no fructifica y Salomón evidentemente es el tercer rey de la nación de Israel. Y en adelante todos los hijos de David o los descendientes de David, su linaje van a permanecer en esa línea dentro del reino. Eh, es importante mencionar esto durante el gobierno de Salomón, aunque empieza de una forma pues tan buena como podríamos decirlo, donde Salomón, vamos a ver posteriormente que es conocido, será conocido como el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. Dios mismo le concede la sabiduría. Durante el reinado de Salomón, los territorios se expanden al mayor capacidad, a los mayor límites geográficos. También el reino empieza a ser prosperado. Hay muchas circunstancias que ocurren durante el gobierno de Salomón. Hay paz también de todos los enemigos. Y, sin embargo, lo que vamos a ver es que lo que va a desencadenar el reino de Salomón es que la nación de Israel va a ser dividida en dos. Va a ser establecido una división política que tiene que ver con el hecho de que las tribus del norte o las 10 tribus de Israel se van a separar del reino de Judá. El reino de Judá va a quedar hacia el sur y adherido también con la tribu de Benjamín, que está dentro del territorio de Judá. Entonces va a haber una división política, pero todo esto viene a raíz del reinado de Salomón. Y tendríamos que analizar un poco por qué Salomón, si la Biblia nos dice que él fue el hombre más sabio, y a la vez también podemos considerar que Salomón es quien edifica el templo de Jerusalén y que lo hace de unas características tan hermosas, primorosas, con materiales tan excelentes y sin embargo, a pesar de ello, a pesar de que hay pasajes que nos afirman que Salomón amaba a Dios, inclusive la oración que él hace en la dedicación del templo y todos los sacrificios que ordena en honor al Señor, lo llevan al fin de su vida o en su madurez a apostatar de la fe. Aún sabemos que Salomón escribe gran porciones o importantes textos como lo fueron los Proverbios, como lo fueron también Cantares, el libro de Eclesiastés, algunos otros salmos, y cómo podríamos considerar que el reinado de Salomón desencadena en esa destrucción o
digamos, más bien dicho, no destrucción, pero sí división de la unidad que había por parte de las tribus. Si nosotros analizamos más los pasajes, en las épocas de los jueces había cierta independencia de cada tribu de repente se levantaba un juez y el juez libertaba a esa tribu o en ocasiones libertaban a toda la nación completa. Había ciertos liderazgos que surgían y cuando viene el reino de Saúl, ciertamente hay una unificación del reino. A través de las victorias que va teniendo Saúl, va ganando credibilidad y el reino se unifica. Cuando después estamos viendo el gobierno de David, ya al final de la vida de Saúl, la tribu de Judá se inclina para con David. Recordemos que David es de la tribu de Judá y ya vimos cómo que tiene que ver Judá desde el libro de Génesis, que fue uno de los hijos de Jacob, y posteriormente evidentemente llega a ser una nación o una tribu de las más numerosas, o la más numerosa y la más grande en cuanto a población y en cuanto a territorio. Y aunque muere Saúl, la tribu de Benjamín permanecía separada, aún seguía haciendo guerra contra David porque no querían eh, dejar, digamos, esa casa real o de seguir siendo la casa real. Después, los ancianos, ya cuando acaba todo esto y se hace la paz con Abner, que era el general de Saúl, se unifican las tribus. Pero podremos notar que es un proceso de unificación, de credibilidad, e inclusive antes del texto que estamos leyendo y después de Absalón, hay también intentos también de, de separatistas, de separación de las tribus, pero al final de cuentas la vida de David termina con un reino unido. Y evidentemente lo que deja como legado a Salomón es igualmente un reino unido, un reino conformado por todos los hijos de Israel, por las 12 tribus de la nación, de norte a sur y de este a este son los territorios que se le establecieron desde la conquista. Y evidentemente, tanto en el reinado de David como en el de posteriormente en Salomón, va a haber una expansión de esos límites, porque lo que va a hacer David durante su vida es vencer a cada uno de los enemigos del Señor. Todas las tribus vecinas que en algún momento representaron amenaza para la nación de Israel o para alguna de las tribus, lo que hace David es realmente es vencer a todos los adversarios. Por eso es que cuando Salomón entra al reino, entra a un reino donde hay paz, donde hay estabilidad, donde hay em, simplemente la tarea de gobernar y buscar hacerlo de una forma sabia y en base al temor a Dios. Y realmente lo que recibe Salomón es toda una mesa servida, todo dispuesto para simplemente trabajarlo. Y aún con ello vemos que Salomón inicia bien, inicia trabajando bien, inicia en el temor a Dios, inicia buscando al Señor, inicia construyendo el templo, pero al final de sus vidas es que vemos ese anuncio de la división de las tribus, que a fin de cuentas no se concreta durante su vida, pero sí en la vida de su hijo y en adelante va a haber una división, el reino del norte, que va a ser conocido como el reino de Israel, y el reino del sur, que es eh, el reino de Judá. Y de ahí, solamente como para adelantarnos mucho en el tiempo, el reino de Israel del norte va a ser destruido por parte de los asirios y va a permanecer algún tiempo más el reino de Judá y es de ahí que las tribus del norte son exterminadas y en la época de Jesús nosotros les llamamos judíos, refiriéndonos a la nación de Judá o a la tribu de Judá, porque prácticamente las tribus del norte ya no existen, a excepción solamente de Benjamín, que evidentemente permanece dentro del territorio de Judá, y es por eso que del futuro vamos a conocer que, por ejemplo, Esther es una benjamita, vamos a ver mucho más el futuro y ver que en este caso de Pablo es benjamita también, pero son las dos tribus que permanecen solamente dentro digamos, en existencia. Las demás, algunos las catalogan como las tribus perdidas de Israel, pero prácticamente fueron aniquiladas o fueron mezclándose con otros pueblos extranjeros. Pero bueno, hasta este punto ya he hablado mucho, quiero saber su opinión o alguna pregunta que haya generado hasta este momento. Pueden levantar la mano o si tienen usar su micrófono directamente.
No sé, hermana Tere, algo que quiera comentar. Sí, hermano, aquí se deja ver que Betsabé era más joven que el rey David porque dice que ella entra, no dice la llevan. Creo yo Sí, que es como lo aprecia en la lectura. sí, hermana, gracias. Sí, recuerden que David, cuando hablamos cuando él comete ese pecado que aparece en segundo libro de Samuel 11, está rondando los 50 años. En el caso de Betsabé, se intuye que era una mujer más joven, que estaba quizá en su plena juventud, en lo que resalta lo que es su belleza, o que nos afirma que era muy, muy hermosa. Eh, y aquí ya evidentemente después podríamos conocer todo ese periodo de tiempo del nacimiento del primer hijo, después del segundo, de Salomón, de su crecimiento, porque aquí Salomón ya es un hombre adulto. Inclusive podríamos ver que el que está tratando de usurpar el trono, que es Adonías, nace después de lo que es este Absalón. Entonces ya hay una diferencia importante de edades. Pero también vemos que aquí que Betsabé es considerada también, inclusive podrán notar algo, en todo el texto todo el texto de lo que ocurre en el segundo libro de Samuel, no se menciona su nombre más que una sola vez y se vuelve a mencionar hasta este momento. Hermana Ana, ¿algo que quiera, alguna pregunta que se haya generado? Buenos días. Buenos Hermano, días, yo hermana. atenta, escucho y aprendo, porque hay cosas que realmente pues yo no sabía. Y en este momento pues estoy absorbiendo la información, hermano. Muchas gracias. Bueno, igual, si hay una pregunta que se genere, siempre las preguntas son buenas para enriquecer la enseñanza, porque da para más temas o derivados, y en ese sentido es bueno que los hagan. Pueden levantar su mano y ya después de un tiempo consideramos ese momento para responderla. Bien, entonces vamos un poco más adelante, vamos al primer libro de los Reyes en el capítulo número 11, porque tenemos que ver entonces a Salomón. Es en el versículo 1. Vamos a adelantarnos un poco más después de esta coronación de Salomón. Vamos a ver, primer libro de los Reyes, capítulo número 11. Dice el texto de esta manera: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, y nos va a enlistar aquí a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Y fíjense lo que dice el siguiente versículo: gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, es decir, no nos tomaréis por mujeres, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón, y nos lo aclara diciendo, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, dice, desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Ahora, nosotros recordemos que David también tuvo concubinas, tuvo más mujeres, tuvo más de una esposa. Ya concluimos que lo que estaba haciendo David no era una actitud honrosa delante de Dios, más bien dicho, era pecado lo que estaba haciendo,
Y aún con ello David fue recordado y será recordado como el hombre que durante su gobierno dirigió a la nación a adorar solamente al Señor. David, aun con sus terribles y abominables pecados que cometió, que ya los hemos mencionado de la vez anterior, no llevó a la nación a pecar o no la inclinó, digamos, a adorar dioses falsos. Sus mujeres, aunque no eran a tal cantidad como las que tuvo Salomón, no le inclinaron a que les construyera templos. Lo que estamos leyendo aquí de Salomón es bastante serio, es bastante fuerte, en el sentido de que él, con la intención de establecer alianzas políticas, recordemos que Salomón no es un guerrero, no es un hombre como David que peleaba las batallas, que salía al campo de batalla, que salía a, a dirigir ejércitos, no es un hombre de guerra. Salomón es un hombre diferente y Salomón, con la intención de crear vínculos diplomáticos con las naciones vecinas, y aquí nos menciona a Edom, a Moab, a Amón y a Sidón, en diferentes naciones. Se casaba con las mujeres o hijas de estos reyes. Ya nos había mencionado que tenía como esposa a la hija de Faraón, pero un poco más atrás, vamos a ver versículo 22. Salomón empieza a enriquecerse, inclusive todo el capítulo, los capítulos del 3 al 11, es ese proceso de Salomón de enriquecerse, de llenar su vida y todo lo que tiene que ver con lujos, con esplendor. Le decía el versículo 27, e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la Cefela en abundancia, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquiría por mano de ellos todos los reyes de los Eteos y de Siria. Salomón está llevando una tendencia donde podríamos considerar algo: la sabiduría solamente es efectiva si se pone en práctica. No aprovecha de mucho ser un conocedor en todas las doctrinas bíblicas, en todo el conocimiento de las escrituras, en todos los libros de la Biblia, saberlos de memoria, eh, tener un conocimiento tremendo, si nuestra, nuestra vida no se aplica o nuestro conocimiento no se pone en práctica. No hace mucho conocí el caso de un teólogo, bueno, lo conocía yo, es un teólogo que ya murió hace varias décadas. Trabajó durante el primer siglo, en la primera etapa del siglo XX, se llama Karl Barth, que lo que hace en su época él es recuperar lo que es la ortodoxia cristiana. Cuando me refiero a ortodoxia, me refiero a podríamos llamarlo, a la sana doctrina, porque las universidades, los teólogos habían adherido a una postura liberal, es decir, desvirtuaban todo lo que era la escritura, simplemente veían a la Biblia como un libro que nos enseñaba moral, nos enseñaba principios, que tenía enseñanzas, pero que todo lo que estaba incluido ahí estaba lleno de fantasía, los milagros no eran reales. Todo este movimiento de la teología liberal se gestó sobre todo en los campus universitarios, con la intención de que el cristianismo prácticamente se modernizara, se adaptara a la época más moderna. Todo eso viene desde la época del Renacimiento, del siglo XVIII en adelante, siglo XIX. Ya en el siglo XX ya está más expandido, más desarrollado. Entonces Karl Barth lo que hace es volver a esa rectitud de la doctrina, volver a las escrituras. Y no hace poco había yo encontrado una nota, un artículo, y después lo investigué un poco más respecto a que este hombre, a pesar de sus aportaciones al cristianismo, a la doctrina bíblica, ciertamente era un hombre que había practicado la poligamia, es decir, había sido un hombre que tenía tanto la relación con su esposa, pero también con la secretaria. Y aún con todo ese conocimiento y ser un teólogo bastante respetado, incluso desde la perspectiva de la Iglesia Católica,
donde muchas veces sus estudiantes que aspiraban dentro de la Iglesia Católica algún grado dentro de la teología, pues asistían a él como asesor, que era un teólogo protestante. Entonces, hay muchos casos a lo largo de la historia y de la misma vida que llevamos nosotros, donde vamos a encontrarnos a gente que enseñaba, que predicaba, que tenía algún ministerio, alguna congregación como pastor o como servidor, pero que de repente nos enteramos de que no era su vida lo que enseñaba. Y eso va a ser una constante y ha sido una constante a lo largo de la historia y lo es aquí porque el que Salomón fuera el hombre más sabio y, y el hombre más entendido y que su padre David le haya dejado todo en cierta manera como para que siguieran adelante, lo que está ocurriendo con Salomón. Salomón dice que amó además de la hija de Faraón, amó muchísimas mujeres, nos enumera todas estas mujeres que eran de pueblos extranjeros y que además de esto, estas mujeres le inclinaron a adorar a sus ídolos. En ese sentido vemos cómo la mujer tiene una gran influencia dentro del matrimonio y ustedes lo conocerán en base a la forma en la cual una mujer es constituida, como lo veíamos desde el libro de Génesis, como la ayuda idónea, como aquella mujer y lo vemos en muchos hombres que a lo largo de entre el ámbito de la política, de cualquier otra área, inclusive de cualquier industria, siempre reconocen, yo estoy aquí en base a mi trabajo, en base a esto, pero también reconocen muchas veces a sus esposas como aquellas consejeras que les guían o que les eh, aconsejan más que nada o les sugieren, no precisamente que les eh, ordenan, pero sí personas que influyen fuertemente y que hombres importantes o que llegaron a ser hombres que pudieron hacer una diferencia dentro de su ámbito, cualquiera que sea este, muchas veces reconocen que es por la esposa con la cual les ha acompañado durante alguna temporada larga de su vida. Entonces, lo que está pasando con Salomón es que al tener tantas mujeres, cada uno está reclamando, pues que quieren adorar a su Dios. Son mujeres extranjeras que han venido de otros países, que se han adherido a este hombre como esposas y que están reclamando que se les construyan templos. Aquí es donde el texto en el versículo 4 nos dice que éstas inclinaron el corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Entonces Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Hizo Salomón también eh, templo para Chemosh, ídolo de Moab, y a Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Ahora, lo que está haciendo Salomón es no solamente adorarlos en este caso él, está levantando templos a cada una de estas divinidades. Y lo que está provocando es que se ocurra una sincretización, sincretización es una mezcla de religiones. Cuando esto ocurre, existe tradiciones y costumbres que están mezcladas y que evidentemente empiezan a conformar quizá una nueva religión. Podemos verlo en nuestra cultura. Nosotros, de nuestras tradiciones que quizá que practicamos se practican dentro del catolicismo, pues hay fiestas patronales. Esas fiestas patronales muchas veces están dedicadas a divinidades que en la antigüedad eran divinidades prehispánicas y que se les celebra con danzas de tipo de prehispánicas. Entonces, si se dan cuenta, no tienen ninguna relación una divinidad que se supone que está en la Biblia, que se supone que está en la Biblia y que, o por llamarlo así, quizá este llamado Santiago Apóstol, que dicen que es apóstol y que anda en un caballo, y bueno, no sé un poco más acerca de esa origen, de esa divinidad, pero el caso es que cuando ven esas prácticas, esas celebraciones, prácticamente es una mezcla de tanto de la cultura prehispánica con el catolicismo español y se hace algo nuevo. Eso es lo que es sincretismo. Lo mismo está pasando aquí con Salomón. Salomón, quizá lo vemos, bueno, es el que está pecando, es él el que está teniendo mujeres, pero como líder de la nación está dirigiendo a que la nación también adore a esas divinidades. Y se enojó, dice el versículo 9, Jehová contra Salomón, porque por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces.
Y esto es importante ver cómo el Señor se le había aparecido 2 veces a Salomón. Lo podemos ver en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 3. Dice, Salomón hizo parentesco, y para esto dice aquí, hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, ya en el primer de Reyes 3, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa en la casa de Jehová de los muros de Jerusalén. En el versículo 5 dice aquí que se le apareció a Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras y que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esa tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numeroso, ni numerar por multitud. Y lo que puede pedir Salomón es esto: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar en este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? Y aquí lo he hecho conforme a tu palabra. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Lo que Dios le está concediendo es sabiduría, inteligencia para poder discernir entre lo bueno y lo malo y gobernar sobre la nación. Le está dando solamente, no solamente eso, le está dando también reconocimiento y también riquezas. Pero la advertencia es esta: y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Entonces, esa es la primera vez que Salomón recibe se le aparece el Señor. El otro es en primer libro de los Reyes, en el capítulo 9, después de que Salomón dedica el templo, construye el templo. Dice de esta manera: Jehová apareció a Salomón, es primer libro de los Reyes 9. Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego. ¿Cuál oración? La que Salomón ha expresado en la dedicación del templo. Y dice, he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y ahora la advertencia: y si tú anduvieres delante de mí como David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Y sigue más: si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que le he entregado, y esta casa que he santificado en mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán por todos los pueblos. Y esta casa que está en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué he hecho así a Jehová, a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. De cierta manera, no es Salomón una persona inocente, no es una persona que no haya sido advertida, no es alguien en su posición que no haya recibido ningún beneficio
es alguien, y no es la primera vez, Dios lo ha advertido desde lo que estuvo, en este caso, Moisés como líder de la nación. Nosotros podemos viajar hasta Deuteronomio 17, y este es Moisés advirtiéndole, inclusive muchísimo antes de que hubiese rey, pero sabiendo Dios que en algún momento esta nación iba a tener algún rey, el Señor les advierte diciendo lo que ocurrirá y lo que harán cuando tengan rey sobre la nación. Dice el versículo 14, esto es Deuteronomio 17, cuando hayas, 17:14, Deuteronomio 17:14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Recuerden cuando Samuel era juez, el pueblo se juntó y vino diciendo, queremos que nos establezcas un rey como lo tienen todas las naciones, que salga por nosotros y pelee las guerras por nosotros. Y Dios, sabiendo esto de antemano, desde mucho tiempo antes, Moisés lo está anticipando y le está dando parámetros, estatutos de qué va a ocurrir y cómo van a conducirse. Dice el versículo 15, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará, y escuchen esto, él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Recuerden que cuando nosotros leímos hace unos minutos lo que fue eh, Salomón, Salomón se encargó de comprar caballos. No solamente tomó a la hija del faraón como esposa, sino que se empezó a comerciar tanto la plata que daba Egipto y también empezó a comerciar y a traer caballos de Egipto. Y la advertencia era que cuando estuvieran un rey sobre la nación, que este rey no regresara a Egipto ni tampoco comprará caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Eh, Todo lo que Dios había advertido desde Deuteronomio, Salomón lo está cometiendo. Por eso es que aunque es el hombre lleno de sabiduría, la sabiduría solamente es efectiva cuando se practica. Y en Salomón no hubo ese temor del Señor al principio en la dedicación del templo, pero podemos ver que desde que él se casa con la hija de Faraón, desde que empieza a establecer alianzas, desde que empieza a comprar caballos, empieza su decadencia, empieza esa tendencia. No es algo que pudiera haberse tomado por sorpresa, no es que Salomón de repente de un día para otro ya es un hombre eh, perverso o adúltero, sino que, o fornicario, sino que es un hombre que va paulatinamente en tus acciones cayendo. Podemos regresar otra vez a Samuel, perdón, a Samuel, al primer libro de los Reyes, porque teníamos que considerar que antes de que David muriera, él le advierte o le, digamos, le encomienda algunas cosas, le deja un mandato. Dice el capítulo 2 del primer libro de los Reyes. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Y le dice, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera en que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Dios le había dicho por medio de David que guardase los mandamientos de la ley. Ahora, no, en ningún momento en la Biblia se registra que David tuvo un encuentro o que Jehová el Señor se le apareció a David, como si lo hizo con Salomón. Pero David se mantuvo íntegro. Otra vez el punto, David pecó, pero mostró arrepentimiento, mostró contrición cuando fue confrontado. Fueron terribles sus pecados, pagó las consecuencias, pero fue un hombre que siempre se inclinó su corazón hacia el Señor
y lo podemos expresar en todos los salmos que él escribe y las palabras que él está mandando aquí, en el cual él nunca construyó templos para dioses falsos ni llevó al pueblo a pecar. Y lo que está haciendo Salomón, la consecuencia que va a acarrear es el hecho de que al ser el líder de la nación y al edificar tantos templos, eso va a comenzar la decadencia de la nación y se va a cumplir lo que el Señor le dice a Salomón cuando leemos que se le apareció por segunda ocasión, que esa casa, que es muy gloriosa, pasará a ser burla y refrán los mismos judíos, los israelitas, de toda la perversidad. Inclusive, créanme, no, y ustedes lo van a encontrar en la Biblia, no es que ya Salomón hizo todo eso y ya vino el juicio para estas naciones. Hubo una prolongación tan grande de la paciencia de Dios y la misericordia, mandándoles profetas, mandándoles hombres del Señor que les advirtiesen, que se apartaran de los malos caminos, que dejaran esos caminos, que no adoraran dioses falsos. Levantó profetas como lo fue Isaías, como Jeremías, como Elías, como Eliseo, hombres de Dios que vinieron, profetizaron, hablaron de parte de Dios, advirtieron, eh, y aún así no fueron escuchados. Pero todo esto viene a raíz del corazón de este hombre y de los que van a seguir en adelante, tanto en el reino del sur como en el norte, que van a inclinar y a llevar al pueblo a adorar a dioses falsos. Evidentemente las consecuencias las vemos. Y ciertamente por ahí un refrán que dice que a veces se refieren a ciertas personas que andan de un lugar para otro como judíos errantes. Porque algo que debemos saber es que más adelante tanto Israel del norte va a ser destruido y también Judá va a ser llevada a cautivo por Nabucodonosor. Durante 70 años de cautividad van a regresar a la tierra, van a establecer muchos momentos en los cuales se van a levantar reyes como Antíoco Epifanes, después de lo que es Alejandro Magno, después la conquista de Roma, de parte de este territorio de Palestina, después la destrucción del templo de Jerusalén y de toda Judea en el año 70, y de ahí en adelante fue hasta este siglo XX donde Israel nuevamente se constituyó como una nación o como un estado, pero de ahí en adelante prácticamente Dios cumplió su palabra. Entonces, quisiera escucharles un poco qué opinión tienen acerca prácticamente de Salomón, porque Salomón es, en cierta manera, el origen de la tragedia de este reino. Hermana Anita. Ay, perdón, aquí estoy. Sí, hermana. Es que como que se atoró el botón. Si bien, hermano, nos sigue mostrando, ¿no? Que a pesar de todo, pues, tenían su naturaleza humana, ¿no? Su naturaleza pecaminosa, por decirlo así. Veía al principio todo lo que estaba usted comentando, ¿no? Y me recordaba, digo, así como, pues no es que me escandalizara, no encuentro la palabra correcta, del Cana, en ese entonces con sus dos mujeres, que era Ana y Penina, ¿no? Que practicaban la poligamia. Se sorprende uno aquí con decir, wow, 700 esposas y 300 concubinas, o sea, era una cosa pues muy grande, ¿no? Para ese tiempo, entonces ese era otro gran pecado, ¿no? Y ahorita, con todo lo que se estaba comentando, luego estoy escuchando y me preguntaba yo, ¿y cuál fue el momento donde realmente se desvió David? ¿No? Perdón, Salomón. Y aquí nos los está usted mostrando en Deuteronomio 17, ¿no? Me respondió, donde dice que no tomará para sí muchas mujeres porque su corazón se va a desviar. Creo que ahí también es parte importante, ¿no? Y medular, ¿cuál fue realmente que David no tuviera, perdón, Salomón, que no tuviera su corazón conforme al de Dios, ¿no? Y eso fue lo que lo desvió. Y todas ellas obviamente lo llevaron a esa idolatría, ¿no? Que cada una con sus diferentes ídolos, ¿no? Con sus diferentes dioses. Estoy leyendo aquí otra información, que eran dioses pues muy malos, muy abominables, ¿no? Donde sus sacrificios eran a niños prácticamente, ¿no? Entonces sí es algo pues obviamente que Dios no iba a permitir y era el enojo de Dios. Y me quedaba
me quedaba yo, me estoy preguntando, si todo esto, hermano, toda esta situación, todo lo que, digo, estamos viendo que apenas Reyes, yo creo que es mucho más historia, ¿qué es lo que viene arrastrando todavía su situación que reina en esos países? Por eso tanto conflicto, por eso tantas guerras entre ellos mismos, por eso esa parte de que unos sí creen y otros no creen. Me quedaba pensando en esa situación, no sé qué me pueda decir al respecto. ¿Se refiere a los conflictos que hay en el territorio actual de Israel? Sí, hermano. Sí. Bueno, respecto a eso, en el 1945, bueno, es que en el año 70, ya de nuestra era, en el año 70 después de Cristo, ya el cristianismo comenzaba a expandirse, a crecer, a predicarse. A esas alturas yo creo que Pablo ya había sido asesinado, Pedro también probablemente. Eh, Se levanta una rebelión de los judíos. Recuerden que en las épocas de Jesús había algunos partidos o algunos sectas. Estaban los saduceos, que eran personas que estaban en la cúpula del poder, eran sacerdotes, o el sumo sacerdote eran de los saduceos. Estaban los fariseos, eran personas que representaban más piedad, pero que a la vez vivían de mucha apariencia y que eran muy celosos de sus costumbres. Los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos eran personas, en cierta manera, dentro de la ortodoxia. Ortodoxia, repito, me refiero a gente que vivían o trataban de vivir la pureza de las escrituras. Los saduceos eran más liberales. Estaban los celotes. Los celotes eran guerrilleros, eran gente que se rebelaba en contra de la opresión romana en este caso, y que evidentemente vivía muchas veces atacando por medio de guerrillas. De ahí vemos a Barrabás. Barrabás era un celote, y algún otro de los discípulos de Jesús, que ahora no recuerdo, creo que era Simón el celote. Era guerrillero que sale de ese lugar para poder constituirse como uno de los apóstoles del Señor. Pero el descontexto era muy grande. En el año 70 se logra conquistar una fortaleza que se llama Masada, en lo que es el desierto allá en esa región, y evidentemente tomando esa fortaleza también logran expulsar a los romanos del territorio de Judea. Eso es todo totalmente temporal. Roma es un territorio y un imperio poderosísimo, con legiones. Es el primer ejército profesional. Era de esperarse que no fuese permanente esa liberación. Así que los romanos regresan con mayor ímpetu y con mayor fuerza, y es en el año 70 cuando el general Tito destruye y toma la ciudad de Jerusalén después de haberla sitiado durante algún tiempo, y es donde la furia quizá de los romanos, de los mismos soldados, llevan a que la ciudad se ha devastado totalmente. Ya habían todavía devastado las otras regiones, y solamente quedaba Jerusalén como el último bastión. Y al ser Jerusalén destruida, es destruido también el templo de Jerusalén. Se cumple lo que el Señor profetizó en Mateo 24, cuando dijo: no quedará piedra sobre piedra, y de estos edificios no quedará nada. Y evidentemente la desolación que estaba desde el día profetizada desde el libro del profeta Daniel. Sé que algunos colocan estos eventos en el futuro, en el libro de Apocalipsis, pero no, su cumplimiento está en el año 70 de la destrucción del templo de Jerusalén y la devastación de todo el territorio de Judea. Los romanos le cambian el nombre, ya no se llama Judea, en adelante se va a llamar Palestina. Y lo que va a ser la ciudad de Jerusalén se va a llamar Capitolina. Entonces, de ahí en adelante, Palestina va a ser conocida hasta el día de hoy como esos territorios que nosotros estamos considerando. Ahora, con el paso del tiempo, cuando el Imperio Romano se cristianiza, por llamarlo de esa manera, pues todos aquellos rincones y lugares importantes que eran relevantes para la fe cristiana, pues toman ese valor cultural, y Jerusalén vuelve como que a resurgir. Inclusive el emperador Constantino, para dividir o para poder administrar mejor la iglesia, porque ciertamente Constantino tiene influencia en la iglesia. Él no funda la iglesia católica, pero sí tiene influencia en el proceso de conformación de la iglesia católica. La iglesia se conforma
católica se conforma aproximadamente del siglo II hasta el siglo XV. Es un proceso en donde se van formando sus doctrinas, su estructura, y en adelante evidentemente ya es tal como la cual la conocemos. Sin embargo, lo que hace Constantino es dividir la iglesia por patriarcados. Está el patriarca de Constantinopla, el patriarca de Jerusalén, el patriarca de Roma, el patriarca de Alejandría y el patriarca de Antioquía. Son 5 patriarcados. Evidentemente, el imperio más adelante se va a dividir en dos: el imperio romano, imperio de Occidente, imperio de Oriente. En Occidente se queda solamente el patriarcado de Roma, y en Oriente quedan juntos Antioquía, Jerusalén, Constantinopla y Alejandría. Es por eso que al ser el imperio de Occidente, quedarse solamente Roma es donde empieza a adherirse, y el obispo de Roma empieza a adjudicarse hacia sí toda esa autoridad y jerarquía que vemos a ver después formado en la figura del papado. Pero acá en Roma se crea lo que es el Imperio Bizantino. El Imperio Romano de Occidente va a ser destruido, y el Imperio Romano de Oriente va a permanecer todavía 1000 años más. El imperio que va a tener como capital Constantinopla. Todo ese periodo va a ser un periodo donde Jerusalén va a estar pues, conquistada por los cristianos de cierta manera, hasta lo que es el surgimiento del Imperio Otomano. El Imperio Otomano paulatinamente va a ir menguando al Imperio Bizantino hasta la toma de Constantinopla, y eso es lo que ciertamente marca el fin de lo que es la Edad Media. Entonces, de ahí en adelante, el Imperio Otomano va a tomar posesión de todo lo que son esas, esos territorios que evidentemente ya habían estado en pugna por parte de de los musulmanes y cristianos, tomándola como una ciudad santa, por el hecho mismo de que tanto el Islam se origina de influencias tanto judías como cristianas. Mahoma, por ahí del año 600, funda el Islam, y es una religión guerrillera que va posesionándose en todo lo que es la península arábiga. Son muchos movimientos políticos, sociales, religiosos, que es a lo largo de los siglos, pero en todo ese tiempo los judíos estuvieron dispersos sobre todo el mundo. Vemos que hay expulsión de los judíos en España, en Italia, en persecuciones. Es ahí donde, cuando nosotros vemos la Segunda Guerra Mundial, donde hay guetos, donde hay persecución contra los judíos, no es algo que nace de un día para otro, es un proceso de cientos o quizá siglos. Y en este caso, podemos considerar que ya está en la época moderna, en el año de 1800, finales de 1800, desde el siglo XIX, donde empieza un movimiento que se llama movimiento sionista, donde los judíos están gestionando para poder regresar a Jerusalén o regresar a su tierra, o en cierta manera buscar la conformación de un Estado judío. En ese proceso surge la Primera Guerra Mundial, donde eh, el Imperio Otomano prácticamente ya queda destruido, que sí duró varios siglos el Imperio Otomano, desde Constantinopla, desde quizá unos, pues sí, son como 500, casi 500 años, 400 años más o menos, de 1500 hasta, bueno, no 1500, tenía que checar esa fecha, perdónenme, pero sí fue un largo periodo que el Imperio Otomano estuvo dominando esa región, y evidentemente con la eh, Primera Guerra Mundial, todos esos territorios que eran del Imperio Otomano pasan a ser administrados por parte de la corona inglesa. De tal manera que Inglaterra en ese sentido está también como que apoyando la gestión de que se forme un Estado israelí. Pero evidentemente ya por muchos siglos estuvieron habitando ahí los árabes, los musulmanes, los islámicos, o por decirlo de esa manera, los palestinos. Lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial, después de todos estos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se llama? Del Holocausto judío, toma más fuerza e impulso lo que es la creación del Estado judío. Algunos consideraban que podía estar en los actuales territorios de Argentina, otros que podía estar en los territorios por allá de Rusia, en Siberia, algunas regiones, pero obviamente el sentido del judío era volver a Jerusalén, volver a Judea, y es donde la ONU declara que se crea la partición del territorio de Palestina en dos,
en una porción habitada por judíos y la otra porción habitada por los palestinos. Y en cierta manera se desata una guerra que ganan los judíos y que bien sale beneficiando porque adquieren mayor posesión. Evidentemente es en el 48, me parece, cuando ellos declaran su independencia, o sea, no sé si en el 45, 48, pero en esos 3 años, en ese periodo, donde ellos declaran su independencia, obviamente se desata la guerra y es que los judíos ganan y aún poseen más territorio del que les correspondía. Después se suscitan las guerras de la Guerra de los 6 días en los años 60, cuando los judíos se ven amenazados por la Liga Árabe, es Egipto, Siria y Cisjordania, que rodean el territorio de Israel, y esos países se unen para hacer guerra contra Israel, pero Israel se adelanta y en la batalla de los 6 días, o en la guerra de los 6 días, ataca por sorpresa a los egipcios, destruyendo toda su aviación, así que solamente le quedan los otros 2 países, Siria y Cisjordania, y evidentemente los combates salen beneficiados, y los israelitas, y ellos recuperan Jerusalén antigua, y es donde empiezan a tener más control sobre ese territorio. Después sigue la guerra de Yom Kippur, o la guerra de los tanques, que es una guerra donde ahora son los judíos los que son prendidos en el día de la fiesta de la expiación, pero esa guerra, digamos que no tuvo un ganador, pero sí llegó a tener mayores acuerdos en cuanto a la posesión del territorio. De ahí en adelante, Israel ha tenido control de ese territorio y ha habido conflictos o ciertos rebeliones por parte de los mismos palestinos que habitan en la región. Está también lo que es la Franja de Gaza, que constantemente están bombardeando en algunos periodos por el tipo de gobierno que está ahí, que es un gobierno que está buscando, más dicho, no es gobierno, son terroristas que están constantemente amenazando a la población. Entonces, dentro de este contexto también no podemos decir, es que Israel son los buenos. También tenemos que considerar que em, pues ese factor que a veces los palestinos se reclaman, que ellos eran los habitantes de esa región y que de repente llegan y que de forma injusta pues les dicen, oye, tú hazte para allá porque ahora venimos nosotros. Es decir, que hay muchos, una movilización, ¿cómo se llama ese fenómeno? No recuerdo, pero sí empiezan a tener que ser, a salir de sus casas los mismos palestinos para darle lugar a los judíos. Entonces hay una controversia que necesitamos informarnos de los aspectos políticos, tenemos que informarnos del aspecto conceptual de los conflictos, y donde no podríamos decir es que estos son los buenos y estos son los malos, sino que tendremos que tener una opinión equilibrada, informada, como les decía, y evidentemente sí buscar la conformación del diálogo, o que haya en cierta manera solución tanto palestinos como para judíos. Les digo esto porque muchas veces somos tendientes como cristianos, sobre todo de algún sector evangélico, que desafortunadamente es la mayoría, que consideran que Israel es el pueblo de Dios, diciendo es que es el pueblo de Dios, que hay que bendecir a Israel porque Israel es el pueblo de Dios, y no maldigas a Israel ni hables mal de ellos porque te va a caer la maldición, y si hablas bien de ellos, pues te vas a ser bendecido. Esos pasajes lo toman de Génesis 12, donde Dios le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendigan, maldiciré a los que te maldijeren, y nosotros no podemos decir que Israel es el pueblo de Dios. Eso viene a raíz de una interpretación llamada dispensacional, que se data por ahí del siglo XVIII, donde se interpreta, según esta postura, que Dios tiene dos pueblos. Uno es Israel, que tiene promesas, bendiciones y propósito definido, y otro es la iglesia, que tiene promesas y bendiciones definidas. Pero sin embargo, lo que la Biblia me afirma, tanto en Efesios capítulo número 2 y también a lo largo de las escrituras, es que de dos pueblos gentiles judíos vienen a conformar un solo y nuevo pueblo llamado la iglesia, y que tanto judíos como gentiles deben de venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe, que no hay salvación fuera de Cristo. Si yo supongo que Dios tiene un trato especial con la iglesia y otro con Israel, entonces yo estoy suponiendo que los judíos, por ser étnicamente judíos, tienen beneficios y no necesitan venir a Cristo. No sé si
se habían dado cuenta de eso, a quienes adhieren a esa postura. Es por eso que esa interpretación es algo nuevo y da lugar a que se genere una idolatría hacia esta nación. Y créanme, lo que sucede hoy es que los israelitas que viven hoy en el territorio de Palestina, pues sí, de Palestina o de Judea, no practican el judaísmo del Antiguo Testamento. No, no lo hacen. Ellos simplemente, algunos son judíos étnicos, judíos nativos, no practican la religión, otros que sí, otros que son más extremos, pero lo que podemos considerar es que aquellos que podríamos decir que practican las tradiciones judías, no ni siquiera leen lo que es el Antiguo Testamento. Ellos leen un libro que tiene que ver con tradiciones que se llama la Mishnah, que están recapitulados, o digamos, recogidos sus tradiciones, sus costumbres, pero que no propiamente son las escrituras del Antiguo Testamento. Y en cierta manera es un conflicto algo que tendríamos que informarnos, no decantarnos por algún lado u otro, pero sí saber que en cierta manera todo eso es el origen del conflicto. No sé si le puede contestar, hermana Ana. No, hermano, muchísimas gracias. Para aterrizar. Entonces, con lo que usted está diciendo ahorita de la importancia, ¿no? De lo que está nombrando ahorita del pueblo de Israel, entonces debemos de quedarnos con esa parte, que el pueblo de Israel es el que estamos leyendo aquí en lo que es en el Antiguo Testamento, ¿no? Que era el pueblo de Dios. Sí, Y, es el pueblo, ajá. No, no, sigue. perdón. Y con la historia que usted me estaba desglosando, me vino a la mente hace muchísimos años, digo, estaba yo muy chica, creo secundarias, estaba el conflicto de Saddam Hussein, no sé si recuerda, Irán-Irak, Irán, algo así. Sí. Y me quedó mucho, y ahorita recordé esa frase, ¿no? Que decían que Saddam Hussein quería ser como el rey Nabucodonosor. No sé si usted tenga algo de información a ese respecto. Por eso muchas veces uno se queda con esas ideas, ¿no? De los conflictos, que porque los territorios o quieren conquistar las tierras que les pertenecían. Esa es siempre la interrogativa. Sí. En el caso para diferenciar, los judíos actuales son una comunidad o un estado moderno israelí que tienen una estructura de gobierno que es la única democracia del Cercano Oriente, una nación que avanza económica y política y tecnológicamente a buen nivel, a buen paso, que es ejemplo para muchas naciones, pero que practican un judaísmo, en el caso de algunos, que no es el judaísmo del Antiguo Testamento, y que em, en este caso, desde la perspectiva evangélica, la salvación solamente es por medio de Jesucristo, y que aquellos judíos deben venir a la fe. Es por eso que también se les debe predicar el evangelio, se les debe evangelizar. Lo mismo que a los chinos, lo mismo que a los alemanes, lo mismo que a los africanos, lo mismo que a todas las naciones de la tierra. Romanos capítulo 1 establece de que ni los judíos por tener su ley están exentos y están destituidos de la gloria de Dios, y los gentiles no por justificarlos de que eran ignorantes, porque también Dios dio testimonio a ellos, están destituidos de la gloria de Dios, sino que solamente por medio de Jesucristo es que hay salvación para unos y para otros. Pero no, nunca pensar que ellos tienen una ventaja por ser israelitas o judíos. En el caso de Saddam Hussein, sí, él era del territorio de Irak. Lo que se reclamaba era la antigua gloria del imperio babilónico, que fue por parte del rey Nabucodonosor, y que evidentemente pues era una dictadura que era bastante férrea, y que pues a lo largo de la historia se han levantado varios. En su momento, si quisiéramos recordar a Napoleón, que quería conquistar todos esos territorios y recuperar lo que fue, digamos, el Sacro Imperio Romano Germánico, o Benito Mussolini en Italia, que quería, a través de su gobierno fascista, restablecer lo que era el antiguo Imperio Romano, o la gloria de Julio César. También con Hitler, que quería restablecer el dominio alemán o de la raza aria en todo lo que llamaba el Tercer Reich. Entonces siempre a lo largo de la historia se han levantado como que hombres que tratan de regresar a las glorias pasadas de sus naciones, o ni siquiera de sus naciones, sino del territorio donde están, y han tenido esa idea. Cada uno de ellos, muchas veces a lo largo de esa historia, cuando aparecen, se les señala como el anticristo.
otra aportación más de lo que es la postura dispensacional. Pero prácticamente sí son anticristos, pero no en el sentido de que son ese líder mundial que va a tomar control de todo, sino porque son muchas veces gente que ha negado a Jesucristo, y todo aquel que niegue a Jesucristo como Señor, pues dice Juan en su carta que es anticristo. Así es. Muchísimas gracias, hermano. Bendiciones. Sí, sí, hermana Tere, quisiéramos escucharla. ¿Alguna pregunta que haya surgido o opinión? Sí, hermano, es cierto lo que dice que no porque sean judíos se van a salvar si reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero sí en el Apocalipsis, el pueblo de Israel es el elegido por Dios, Belén, Judá, las 12 tribus, o sea, todo ese territorio, Dios lo eligió y es ahí donde se va a llevar a cabo todos los eventos finales y donde va a regresar el Señor Jesucristo. Dígame si estoy mal o bien. No, hay que hacer una clase especial para tratar ese tema de escatología, porque le digo, nosotros como evangélicos, por ejemplo, yo vengo de una corriente pentecostal o inclusive hasta neopentecostal en base a sus doctrinas. Y lo que nosotros nos enseñaron, y lo que yo sé que la gran cantidad, podríamos llamarlos quizá hasta un 80% de los evangélicos creen, es la postura dispensacional. Miren, el dispensacionalismo es un sistema de interpretación bíblico que divide la Biblia en su totalidad por administraciones o por etapas, dependiendo del periodo. Por ejemplo, ellos clasifican el periódico adámico, el periodo de la inocencia, y entonces a cada periodo le van poniendo nombre y establecen como que Dios estableció ciertas leyes o principios. Entonces, cuando ellos llegan a la escatología, les repito, bueno, si no se los ha dicho, es la ciencia o el área de la teología sistemática que se encarga del estudio de los acontecimientos finales. Entonces, dentro del área de la escatología hay pues más de dos, quizás hasta tres posturas en cuanto a cómo van a ocurrir los eventos. Entonces, lo importante es identificar cuáles son esas posturas y a la luz de las escrituras poder ver cuáles son los que realmente la Biblia describe. Ahora, es un tema que tenemos que considerar que es un tema pues difícil de tratar en ese sentido. Es un tema que genera controversia y que muchas veces genera divisiones, pero no es para tal, porque la escatología es un área de una doctrina secundaria. A lo que voy es que nosotros estamos de acuerdo, ya sea dispensacional o no seamos dispensacionales, en que Jesucristo va a venir y que va a venir por segunda vez y que va a establecer su gobierno. Ahora, los detalles de cómo va a ocurrir eso es en donde nosotros discrepamos y tenemos distintas posiciones. En el caso de, otra vez regresando al dispensacionalismo, establece muchas etapas, una diferenciación entre, por ejemplo, la ley, la gracia, y después en los acontecimientos del día, de los últimos días, establece que es un rapto, después una tribulación de 7 años, en ese periodo ocurren varios eventos, después un gobierno milenario, después la segunda venida, y entonces hay varias cosas que van ocurriendo según esa interpretación. Hay otras variaciones dentro del dispensacionalismo y otro que es la interpretación histórica. A lo que voy, que ustedes pueden meditar y que evidentemente amerita que lo podamos tratar en una clase exclusivamente sobre eso y que tendríamos que utilizar algunas presentaciones para poder eh, facilitar la comprensión. Es el hecho de que si el dispensacionalismo como interpretación, tal como a lo mejor nos lo plantea Mater y como acabo de escribir yo, eh, que hay verdad en lo que dice la hermana, pero lo creían los hermanos, lo empezaron a creer, perdón, hace unos 200 años. Es decir, en el siglo XVIII surgen los testigos de Jehová, surgen los adventistas del séptimo día, surgen los mormones,
y surgen la interpretación dispensacional y surgen varios movimientos, todos de los Estados Unidos y todos en ese siglo o en ese periodo de tiempo. Y tanto testigos de Jehová como adventistas del séptimo día y dispensacionalistas surgen por la intención de saber y ponerle fecha a la venida de Cristo. Los testigos de Jehová nunca pudieron atinarle y es donde surge su interpretación por parte de su, digamos, fundador, Charles Russell. Los adventistas del séptimo día también surgen tratando de ponerle fecha. Ellos se derivan de John Nelson Darby, que también era un, pues sí, predicador inglés, y su influencia llega a lo que es Norteamérica. De allí Helen White también es la que profetiza de los adventistas del séptimo día, pero la intención era esa, ponerle fecha a la venida del Señor Jesucristo y establecer los acontecimientos finales. No le atinan y entonces también surge una nueva corriente doctrinal. Los mormones surgen por otras situaciones, pero también es una secta. Los dispensacionalistas también buscan establecer esa postura. Perdón, me equivoqué. Nelson Darby es el precursor del dispensacionalismo. A lo que vamos, es que si eso es así, y esta interpretación que tenemos de conocimiento general tiene apenas 200 años, ¿qué creían los cristianos por 1800 años? Porque la iglesia tiene 2000 años. O sea, no, ¿qué creía Lutero? ¿Qué creía Juan Calvino? ¿Qué creía Spurgeon? ¿Qué creía Agustín de Hipona? ¿Qué creía todos esos hombres que a lo largo de los siglos fueron hombres que establecieron eh, una, fueron defensores de la fe, fueron misioneros, muchos de ellos fueron predicadores, fueron hombres que revolucionaron a sus naciones? Y pensar entonces qué creían ellos, porque durante 1800 años los hermanos tuvieron una interpretación histórica y de 200 años para acá, esta interpretación que es la más popular por la parte de que esta es la interpretación que tienen los movimientos evangélicos pentecostales. Y la iglesia pentecostal es la más difundida a lo largo de todos los continentes. Pero otra vez nosotros tenemos que regresar a la ortodoxia cristiana y saber, bueno, porque tampoco podemos suponer, no, es que ahora los hermanos de ahora tienen mayor revelación que los de antes. Eso es absurdo, porque entonces mis hermanos de hace 500, 600 años, yo estoy en ventaja sobre ellos. Ellos también tenían la escritura, ellos también tenían la Biblia. Entonces, como les digo, es algo que tenemos que leer y solamente de entrada saber que el Apocalipsis es un libro simbólico. Nos aparece con muchas figuras simbólicas. La literatura apocalíptica es de entrada una literatura que yo tengo que entrar sabiendo de que me va a hablar de mucha simbología, de muchas cosas que no son literalmente tal como me la está describiendo. No es un dragón rojo volando, ni tampoco es un caballo corriendo, sino que son aspectos simbólicos. Y en esto nos va a ayudar la hermenéutica y los aspectos gramaticales, históricos y contextuales para poder saber y tener una correcta interpretación. Pero regresando otra vez a la idea, es que esta es una doctrina secundaria y en la cual podemos llegar a diferir. El problema es cuando le hacemos una doctrina prioritaria y solamente eso nos interesa, solamente eso nos atañe y nos adherimos a un sistema de pensamiento que muchas veces no es sano. Aunque podemos encontrar diferencias doctrinales y saber que son secundarias, sí afecta a la vida de la iglesia y afecta a la vida del creyente en cómo percibe las cosas. Entonces, pues ya salió el tema para las próximas sesiones y creo que va a ser algo interesante y que me van a poner a trabajar mucho para poder describir o poder, en cierta manera, poder exponer correctamente y fielmente los pasajes que tienen que ver con la escatología. Porque tampoco no es que lo que digo nuestra hermana Teresa está mal, sino que esa es la que hemos creído y hay cosas que son así, pero tendríamos que puntualizar qué aspectos son simbólicos y qué aspectos se pueden interpretar tal como el texto nos los está diciendo. No sé, hermana Teresa, si quiera comentar algo. No, sí, hermano, para que próximamente nos dé una clase de Apocalipsis, porque sí, como dice usted, hay mucha simbología, pero también está como el libro no está 100% revelado, pues dice Dios que el día nadie lo sabe ni la hora, pero sería muy interesante que nos ayudara a entender el libro de Apocalipsis.
Bien, hermana. Gracias. Gracias a Dios. No, nos salimos mucho de Salomón, pero está bien. Creo que va en ese marco donde un líder o el hombre, no sea líder o no, pero, pero, pero que sea un hombre o mujer en este caso, que realmente podamos considerar lo que la Biblia dice, podamos considerar las escrituras, guardar los mandamientos y que nuestro corazón y nuestra mente y todo nuestro ser sea guiado a honrar al Señor. Y evidentemente todo eso vamos a lograrlo porque además de que, de que David le encarga de que lea perdón, le encarga de que guarde los mandamientos, de que guarde los preceptos, en esto va implícito que Salomón tiene que ser un hombre del libro de la ley, lo mismo que todos los reyes que van a ser establecidos. En cierta manera, solamente vamos a tener entendimiento en la medida que nosotros nos adhiramos a las escrituras inspiradas por Dios. Fuera de ellas vamos a encontrar cualquier otra cosa, cualquier otro tipo de vida, pero solamente las escrituras son las que tienen el poder de darnos vida. En el caso, Salomón ya tenía disponible los libros de los rollos de la ley y que al leerlas y al entenderlas y en base a una de las advertencias de su padre, a las advertencias del mismo Dios que se le aparece, tendría que haber atendido. Pero sin embargo, tanto aplica como para Salomón como para nosotros que tendremos que ser personas que tenemos la posibilidad y sobre todo hoy, miren, para que nuestra Biblia llegara a nosotros fuera un proceso no solamente de conformación de los escritores bíblicos, no solamente del copiado a lo largo de los siglos, sino el hecho mismo de que para que nuestra Biblia llegue al español, a nuestro propio idioma, y tener la comodidad de tener a lo mejor diversidad de Biblias, hasta tenerla en forma digital y que no la leamos y que después nos encontremos quizá burlados por ciertos maestros falsos, pues yo creo que no tendríamos justificación al tenerla nosotros la posibilidad de acercarnos a las escrituras, meditar en ellas de día y de noche y realmente ser librados del error y del engaño. Muy bien. No sé, hermanos, si quieren comentar algo más. No, hermano, todo claro, gracias a Dios. Bien, hermana Anita, ¿algo que quiera comentar? Pues sería muy interesante, hermano, porque me quedé pensando que hay mucha mala información respecto a eso, ¿no? Y seguimos teniendo el velo a final del día, ¿no? No vemos claro por qué, como dice, por tantas mentiras que se dicen. Y me quedé pensando en Armando Alducin, ¿no? Cómo él dice tratar de explicar todo eso, ¿no? Y yo veo que ya hasta se pone alterado, alguna vez lo vi así, ¿no? Precisamente el querer tratar de interpretar eso, o el querer pensar que saben el día, la fecha y la hora, ¿no? Y me acordaba también de Itiel Arroyo, no sé si ha escuchado de él, es español, muy joven, y se ha atrevido, porque digo, nadie sabe, solo Dios, ¿no? Se ha atrevido a decir que todo eso va a pasar en este lapso de 10 años. Entonces, imagínese toda esa mala información que recibe o que recibimos tantas personas y sobre todo cuando lo siguen los jóvenes, ¿no? Realmente. Y a final del día es la mala información realmente, hermano. Pero va a ser de mucha bendición lo que usted nos va a enseñar respecto al tema de Apocalipsis. Sí. En el caso, pues, de las personas que mencionaba, pues sí, el señor o predicador o pastor Alducin recientemente tuvo que retratarse de ponerle fecha a la venida del Señor y bueno, pues podemos cerrar todos. Pero sí, en cierta manera, su credibilidad va menguando. El otro predicador no lo ubico quizá, pero no lo he escuchado, solamente él. Ni sabía que enseñaba estos temas, siempre lo identificaba como que dentro de la corriente juvenil, pero también es muy arriesgado decir eso, que dentro de los próximos 10 años realmente, como decía nuestra hermana Tere, nadie sabe. Solamente son cosas que el Señor tiene en su cuidado o el tiempo específico y que nosotros tendríamos que pues velar y orar mientras el Señor regresa, ser fieles y vivir la vida de piedad que Él nos manda a vivir
Pero sí es que tenemos que, ahora sí que el trabajo también va a ser de parte suyo, poder informarse, poder prácticamente leer su Biblia. El leer su Biblia y en base a eso, en base a orar también mucho para que esto pueda ser de bendición. Desde ahorita se los pido. Inclusive lo vamos a hacer ahorita, orar por esos temas y que puedan ser de bendición y que, pues, eh, también vamos a considerar que hay varias posturas doctrinales que van a definirse o que van a decantarlos por inclinarlos por alguna otra interpretación. A veces no les gusta a las personas decir, no, es que yo soy bautista, yo soy pentecostal o yo soy de esta denominación, pero sí, aunque algunas personas digan, no, es que no soy denominacional. Desafortunadamente para ellos, dependiendo de cómo crean ciertos puntos, es que se van inclinando a esa denominación. En el caso de nosotros somos bautistas reformados y la intención es poder presentar aún con ello todas las posturas, las interpretaciones y en base a ello poder definir eh, la postura que tenemos, pero también que hacer de su conocimiento las posturas que hay. Es como hace rato les decía, les proveo la interpretación dispensacional, cuál es su postura, lo que están pensando, su forma de interpretación y bueno, vamos a dejarlo para tiempo después, pero sin embargo, sí encargarles eso de que puedan leer sus textos, su Biblia, y que también puedan estar orando por esas enseñanzas. Amén. Bueno, Sí, hermano, de acuerdo. Gracias. bueno, gracias a Dios. Entonces vamos a terminar pidiendo que sea de bendición esto que estamos tratando, lo que vamos a comenzar. ¿Algo más que quiera agregar, hermana Tere? No, hermano, todo claro, gracias a Dios. Bueno, vamos a orar en ese sentido, sí, y en base a lo que tenemos por delante. Bueno, Padre, te doy gracias porque tu infinita misericordia nos ha alcanzado. Gracias por la enseñanza que encontramos, no siempre con los mejores ejemplos como el de Salomón, mejores ejemplos quizá en el sentido de la vida, en cómo lo vivió y todas las consecuencias que tuvo, pero sí, evidentemente, es fiel tu palabra y es firme, Dios mío, para poder guiarnos, instruirnos, enseñarnos y llevarnos a ser hombres que te amen y que te sirvan de todo corazón. Te ruego que nuestro corazón sea inclinado a ti, a mantenernos en fidelidad y en lealtad y adorarte solamente a ti, mi Señor. Te lo rogamos, Padre. Gracias por mis hermanas conectadas y gracias por todas las personas que posteriormente estarán viendo esta enseñanza. Yo te ruego, Señor, que en adelante, y no que no lo hayamos hecho, pero especialmente ahora nos coloquemos, Dios mío, mucho más en tus manos, en tu amparo, a la sombra de tus alas porque mi Dios, ciertamente tu palabra es verdad y nos permite ser fieles a los textos, fieles a la interpretación, fiel a la enseñanza de las Escrituras, nos libres del error, Señor, y aún, Padre mío, nos guarde, Dios mío, de ser bastante atrevidos respecto a alguna em, situación que pueda ser comprometedora respecto a tu palabra. Tú eres Dios y eres Señor, y te ruego que podamos con toda sinceridad y con toda humildad, pues acercarnos ante ti y pedirte que nos ayudes a las enseñanzas que vengan por delante, Señor, en cuanto a las doctrinas de la escatología, Señor, y sin afán, Dios mío, de ofender ni lastimar a ningún otro hermano que piense diferente, Señor, simplemente poner en adelante, Señor, lo que nosotros creemos y profesamos que encontramos en tu palabra, mi Señor, y ayúdanos a ser fieles al texto, mi Señor, y a vivir una vida que realmente eh, sea alineada a tu voluntad, porque no aprovecharía de mucho saber todos los misterios del mundo, ni todos los conocimientos que pudieran hacer en cuanto a la doctrina, si no los ponemos por obra ni los practicamos, mi Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes y nos guardes y nos ilumines nuestra mente y entendimiento para poder ser de bendición para mis hermanas y para muchas otras personas que puedan leer, Dios mío, y que puedan aprender por medio de este video, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén, Señor. Pues gracias a Dios terminamos, hermanas. Dios les bendiga y nos esperamos vernos o conectarnos la próxima semana. Sí, hermano, gracias, bendiciones para todos. Dios les Muchas bendiga. gracias. Muchas gracias, hermano. Bendecido día. Bendecido.
Mi amor, Dios te bendiga. Bye. Dios te bendiga, mi esposa.